se analizan la importancia que supone la estructuración de esa didáctica innovadora. Y aquí en el grupo hay varios colegas que trabajan en área de difícil acceso. Por ejemplo, el colegio donde yo laboro es un colegio, es una básica general, pero está en área de difícil acceso, ¿verdad? Y en estos lugares, ahí el docente debe poner ese ingenio para poder que el conocimiento le llegue a los estudiantes. Y se trata de eso, de compartir todas esas experiencias, ¿verdad? Y esa metodología que utilizamos para que el niño o el estudiante aprenda. El objetivo general, reconocer e identificar las estructuras de la didáctica que intervienen en los planes y programas de estudios, sus diferentes características, su diseño interno, coherencia y estructuración, además de la importancia que supone la estructuración de la didáctica, acorde con nuestro desarrollo social, económico y cultural, que interviene en este proceso vital e importante del ser humano, como lo son las políticas en materia de educación y los procesos de enseñanza, aprendizaje en nuestro país. Tenemos los objetivos específicos de la asignatura, comprender el sentido y concepciones de la didáctica como disciplina pedagógica, profundizar y generar una opción propia de la didáctica como disciplina básica para la formación del profesorado, estimar críticamente la aportación del saber didáctico a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la base y en la clase y en las comunidades de aprendizaje. Nuestros objetivos específicos en la metodología que vamos a utilizar, clases expositivas, lecturas dirigidas, talleres en clase, investigaciones grupales, exposiciones, por lo general pues es lo que se da. La participación de cada uno de ustedes es muy importante, ¿verdad? En clase, eh, el llegar pues a la sesión, participar, emitir su análisis, sus comentarios, ¿verdad? Su experiencia, todo eso es importante en este proceso y forma parte pues de esta metodología que vamos a utilizar. Tenemos la evaluación que vamos a llevar adelante. Lo siguiente, asistencia y puntualidad, 10%, trabajos en clase, 25%, asignaciones, 30%, y el trabajo final, que el 35%, para un total de el 100%. La asistencia, pues la puntualidad, que les comentaba en este momento sobre la llegada pues a la sesión y ese aspecto es muy importante allí. Los trabajos en clase, que no es más que la participación de ustedes, ¿verdad? Una participación activa, y también es importante tomar en cuenta pues, cuando ustedes manifiestan sus experiencias, su análisis, su criterio, todo eso forma parte del trabajo en clase. Las asignaciones, que más adelante lo vamos a ver, que forman parte también de ese porcentaje, y el trabajo final para el total de 100%. Tenemos entonces la primera clase en la que estamos para hoy, 31 de enero de 2021, ¿verdad? Que vamos a tocar pues de manera general sobre el tema de la didáctica, y van a tener pues al final un taller que les vamos a explicar. Luego, para la siguiente fecha, tenemos la clase 2, el 7 de febrero, ¿verdad? Con el tema tecnología como herramienta de apoyo en la educación.
Y aquí en la clase de hoy, pues el taller es individual, que no tienen que entregarlo hoy, sino tienen un tiempo prudente para entregarlo, ¿verdad? El taller de la clase número 2 en equipo, a distancia. Yo me imagino que ustedes tienen esa oportunidad de reunirse virtualmente en equipo, que ahora también comentamos si ustedes tienen algún sistema de trabajo en equipo, de cuántos miembros está conformado el equipo y demás para efectos de darle continuidad si es viable para el desarrollo de la asignatura. Tenemos la clase número 3 virtual para el 14 de febrero con el tema planificación del proceso didáctico y el taller individual. Y la clase número 4, que es a distancia, con el tema secuencia didáctica para la planificación competencial para el 21 de febrero de 2021, el taller grupal. Y para este taller, pues sí, la exposición oral, perdón, de un representante de cada equipo. No sé si en alguna otra asignatura han trabajado de esta manera o exponen todos. Lo hicimos o le estoy planteando de esta forma. Ustedes saben por qué, porque el factor tiempo es muy, muy importante. Entonces la administración pues me ha indicado ese tiempo de 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, y pues quiero ser muy respetuoso de ese tiempo de ustedes porque yo sé que ustedes, el estar aquí compartiendo en esta sala, compartiendo en este técnico, pues es un gran esfuerzo, un sacrificio que están haciendo. Y como todos, ¿verdad? Hay muchas otras obligaciones y pues respetando ese tiempo de cada uno, quiero pues tratar de llevarlo de esa manera. Les consulto sobre lo que les comentaba, la exposición oral de un representante por cada equipo. No sé si alguien me puede allí, cómo lo han trabajado anteriormente. Sí, bueno, profesor. Bueno, en lo que yo hemos dado, pues, el tema, la asignatura anterior, que era didáctica 3. Bueno, fue que hicimos una exposición así, pero igual trabajamos, El o sea, equipo. expusimos cada uno su parte, fue Ujú, lo que, pero no, de esta manera no. ujú. Es como una nueva modalidad, pues, para Ajá, ustedes. sí. Mm. Sí, también es una forma, pues, de ganar tiempo. O sea, ya el equipo se pone de acuerdo, ¿no? Y además de que la exposición no es extensa, ustedes se van a dar cuenta, porque ya todos los temas están, ya los ejes temáticos están, ya como les acabo de explicar, ya están establecidos, ya nosotros ya tenemos la estructuración de cada jornada, de cada sesión, las virtuales y las a distancia, y también en los talleres. Y ustedes se van a dar cuenta que en 7, 8 minutos se expone ese material que ustedes van a trabajar. Lo que sí allí es que tienen que ponerse de acuerdo en el proceso, el trabajo a distancia, para que cada miembro del equipo aporte, ¿no? Porque eso es muy importante, la aportación de cada miembro con todas sus experiencias y demás. Bien, entonces, eh, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí sobre las clases y demás. Hola, profe. ¿Los grupos serían de cuánto? Nosotros hemos trabajado de 3. Grupo de 3. Ajá. Anteriormente, pues, a las otras materias. Y ya tienen establecido pues ese equipo de trabajo. Son 29. Sí, profesor, en grupo de tres ya resulta mejor porque ya están establecidos y el equipo puede seguir trabajando juntos. Bueno, por mí no hay ningún inconveniente. Por mí allí, nada más pues que me hacen saber el equipo
cuáles son los miembros del equipo. Y nada, el día de la sesión, cada miembro del equipo, pues con su representante. Yo he tenido esa experiencia también con otro grupo y ha sido bien. Espero, pues, no sé, les consulto también porque ustedes, para mí es importante escuchar, pues, la opinión, la experiencia de ustedes. ¿Hay algún inconveniente con que sea uno del equipo que lo represente? No, profesor. Ahí es cuestión ahí del trabajo en equipo que ustedes hagan y se ponen de acuerdo. Y no es nada así, ya les digo, no es nada que sea extenso. Yo les puse en la indicación, creo que máximo 10 minutos de exposición, pero ya verán que puede ser hasta menos. Bien, entonces vamos a analizar esta frase que me llamó la atención. La didáctica es arte. La didáctica es arte cuando el docente pone en juego su creatividad e ingenio en su propuesta y metodología educativa. ¿Qué opinan ustedes sobre esta frase? ¿Por qué se dice que la didáctica es arte? Profe, se dice que es arte, es el arte de enseñar y el docente juega un papel muy importante a la hora de ejecutar sus clases, tiene que hacerla más dinámica, o sea, para que el estudiante se vaya, se interrelacione con los demás, intercambien los aprendizajes, Mm, y los conocimientos así se van como eh, siendo como más interesantes a la hora de decir los comentarios ujú. o ideas para mí, pues. Así es. Profe, yo pienso que es arte Claro que sí. porque se utiliza la creatividad tanto del docente y el alumno, porque el Así arte mismo es. se utiliza la creatividad. Claro que sí. La didáctica, lo leo nuevamente, la didáctica es arte cuando el docente pone en juego su creatividad e ingenio en su propuesta y metodología educativa. Y por eso les decía hace un ratito que me llamaba la atención de que hay varios compañeros que trabajan en área de difícil acceso. Y no es que acá en el área urbana el docente no ponga en juego ese arte, ¿verdad? Sino que a lo que me refiero es que en áreas de difícil acceso, en áreas apartadas, pues a veces es muy difícil porque el estudiante en su familia carece de muchas cosas, la comunidad carece de muchas cosas, incluso en el colegio el docente carece de muchos materiales que al final queda comprando, gastando de su dinero para poder llevar adelante ese arte, para que ese conocimiento le quede a ese niño y sobre todo que lo ponga en práctica. Ajá, ¿alguien más iba a decir algo? Sí, profesor. Cuando yo pienso que cuando se refiere a ingenio y la creatividad del docente, es cuando la didáctica viene siendo como una enseñanza para que el aprendizaje sea eficiente y ajustado a la naturaleza o de acuerdo a las posibilidades que tengan los estudiantes, y no solamente los estudiantes, sino la sociedad del entorno. Muy bien, profe. Exactamente. Y es que con el tema de la didáctica, pues no hay un marco de hierro, no hay exactamente algo que te diga que esto tiene que ser así y punto, porque hay muchos factores que intervienen en el quehacer docente. Hay muchos factores a nivel macro, a nivel micro, ¿verdad? Que intervienen en este ejercicio docente para poder que ese conocimiento llegue a ese niño, a ese joven. Entonces es muy interesante porque de ahí
salen pues todas esas ideas y todo lo que están planteando ustedes, que es muy interesante, muy importante y muy válido, porque de eso se trata, ¿verdad? Ese ingenio, como lo decía el profe. Profesor, Diga, profe. sí, profesor, otro punto de vista y algo que está pasando es también la didáctica tiene que ver bastante en el hecho de la tecnología ahora acá en el área urbana, donde el Exacto. docente tiene que buscar esa forma de atraer al estudiante para que pueda, eh, eh, pueda gustarle, por decir así, la clase que uno está dando, porque ahora con esa tecnología, pues tú tienes que estar también acorde a esa tecnología para que ellos puedan interesar en las clases, no solamente en el área de fiscalización, donde casi no hay... eh, no tenemos las herramientas para darla, sino también acá en las áreas urbanas donde ya la tecnología pues está full con los niños, con los jóvenes, con los estudiantes, y uno tiene entonces que estar también a la vanguardia con ellos. Así mismo es, profe, y ha dicho a usted algo bien interesante, bien importante, porque imagínense ustedes que con lo de la pandemia, y yo creo que esto en todas y cada una de las asignaturas, en todos los ámbitos, no solamente a nivel de técnico, de licenciatura, de profesorado, de maestría, de doctorado, en todos lados, pues se toca el tema del desafío que ha tenido nuestro sistema educativo panameño para poder hacerle frente a una situación tan delicada como es la pandemia, profe. Y eso que usted manifiesta que tiene el docente hoy día, ¿verdad? Por lo menos el que está en el área urbana, que tiene esa posibilidad de conectividad con los estudiantes, ese gran reto de llamar a ese estudiante, que ese estudiante se conecte demasiado, es un reto demasiado grande, porque a través de la experiencia pues, del año pasado, de cómo se dio, ¿verdad? Y ustedes escuchaban a través de las redes sociales que no fue fácil y la experiencia de muchos docentes, en muchos videos que circulaban en las redes sociales, de que aun cuando se tenía la conectividad, pues era muy difícil para que lograr captar la atención del docente. Ahora, por un lado, pues en esas áreas apartadas, ¿verdad? El docente a través de la didáctica con ese reto de enseñar, con ese reto de llevarle ese conocimiento al estudiante, ¿verdad? En esa escasez, que muchas veces en la escuela no hay nada, ni siquiera una tiza para escribir. Entonces, ahora también el reto acá a nivel del área urbana, en donde puede existir la conectividad, pero entonces hay que motivar a ese estudiante para que se conecte y la verdad que es una situación bien difícil la que estamos teniendo todos nacional y a nivel mundial con el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, un concepto aquí sobre el término pues, didáctica. Para Immideo G. Néresis, la didáctica se interesa por el cómo va a ser enseñado. Y mire lo que dice este autor. Néresis dice, la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno con el objetivo de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad. Y esto es lo que me llamó la atención y por eso le traje este concepto. Alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable para actuar en ella como ciudadano participante y responsable. Y es que esa tarea, ¿verdad? No es nada fácil. Suena bonito, pero no es fácil, porque la preparación, preparación de ese estudiante, ¿verdad? A través de todo eso que usted le lleva, todo ese conocimiento que usted le proporciona, es nada más y nada menos que para la vida, para que sea un ciudadano de bien,
para que practique valores, para que ponga en práctica esos conocimientos, para que sea un ciudadano que aporte, y a mí siempre me gusta usar esta frase, que aporte al desarrollo de nuestra patria, Panamá, que tanto lo necesita. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor. Bueno, en ese sentido, pues, enmarca más que todo lo que es cómo el docente busca ese mecanismo para hacer que el estudiante, por ejemplo, en mi caso, en mi asignatura, pues, trabajo ya con estudiantes de premedia y media, entonces se trae pues como una barrera entre que la matemática es difícil, que o sea, traen esa barrera desde el principio, pues, y siento que nosotros como docentes pues debemos enfrentar y tratar de hacerle ver al estudiante que realmente no es así. O sea, simplemente esto se le da esa oportunidad pues para que ellos puedan defenderse porque al igual que cualquier asignatura, pues es una parte esencial que le va a permitir pues desempeñarse en cualquier papel que le pongan, ya sea en su vida personal o en su vida profesional en un futuro, que no lo vean así como un obstáculo, sino que algo que le va a facilitar a ser mejor en el futuro. Uh-huh. Así es, profa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio particular en Panamá hace unos años atrás y había un profesor de matemática que enfocaba pues en la enseñanza de la matemática en el nivel primario, enfocaba la enseñanza de la matemática a través de puros juegos, o sea, sea el tema que fuera, el profesor y se inventaba, porque yo digo que se inventaba el juego. Yo lo veía, por ejemplo, iba a dar las clases de las fracciones. El hombre llevaba guineo, el hombre llevaba manzana, de todas esas frutas con las que se puede hacer ensalada. Y también le pedía a los niños. Y bueno, los niños, ¿ustedes qué creen que pasaba? Y es matemática. ¿Qué pasaba? Los niños estaban todo el día en la clase esperando la hora de la matemática. Y cuando ya ellos sabían que les tocaba matemática, ¿sabe qué hacían? Se escondían todos, o sea, se escondían, dependiendo de la edad, pues, se escondían debajo de los pupitres y hacían o por allá en las esquinas del salón y hacían de ver como que no había nadie en el salón. Y el profesor llegaba y bueno, el profesor le seguía el juego. Y entonces, ¿ustedes qué creen que pasaba? Cuando el profesor abría la puerta, entraba. ¿Qué pasó aquí? Aquí no hay nadie. Y empezaban los niños, salían, ¡sorpresa! ¡Sorpresa! Y empezaban a saltar y agarraban al profesor y todos empezaban a bailar alrededor. ¿Y qué tenía que hacer el profesor? Saltar y bailar con ellos también. Yo pienso que, como decía usted, profa, que hay que buscar la alternativa y que a pesar de que sea una asignatura, como el ejemplo que usted dio, como la matemática, pues hay que buscar la manera, pues, didácticamente hablando, de llegarle al corazón, al alma de ese niño, de llegarle a su mente y de que ese concepto lo adquiera de alguna manera. Profe, a mí me pasó cuando yo estaba en la primaria y todos mis compañeros decían, matemática es difícil, pero con el tiempo, cuando iba pasando a nivel, me daba cuenta que las materias no son difíciles, sino es cómo el docente utiliza la didáctica para enseñar esa materia. O sea que lo que lo hace difícil, yo pienso que es el docente, porque depende de cómo él utiliza la didáctica para enseñar matemática, inglés, español,
porque no tanto hay personas, niños que les gusta matemática y otros que el español, otros que el inglés. ¿Por qué? Porque depende de cómo el docente utilice la estrategia para enseñarle esa materia al niño. Y Así ahí es, es donde profe. está el problema, yo pienso. De eso se trata, entonces, ¿verdad? De eso se trata esta asignatura. Y yo sé que, por ejemplo, ustedes, si esta didáctica 4 ya ustedes han dado didáctica y probablemente pues el tema lo han desarrollado así o parecido, de repente también se ha tocado algún término que ustedes manejan. Y si no, ustedes también a través de la práctica, ¿verdad? A través de la práctica han ido adquiriendo conocimiento de formas de planificación didáctica para llegar al estudiante, adquiriendo conocimiento de forma autodidacta, porque ya todos estamos en esa capacidad, ¿verdad? De, bueno, si no sé cómo enfocar una clase, tengo que ver pues la realidad que vive la comunidad, la realidad que vive el estudiante para llegarle con ese conocimiento y que sea interesante y sobre todo que lo ponga en práctica, ¿sí? Bien, tenemos aquí algunos objetivos de la didáctica. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente en función de sus esfuerzos de aprendizaje. ¿Cómo es? Ay, pero ¿cómo es? Se le encendió el micrófono, profe. Ahí, vamos a ver. Profesor Leonel, se le encendió el micrófono. Listo, listo. Ya. Listo, profe, disculpe. Vámonos, no se preocupe. Otro objetivo, adecuar la enseñanza y el aprendizaje a las posibilidades y necesidades del alumno o del alumnado. Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno, a la alumna, a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo y no como algo artificialmente dividido en fragmentos. Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad y unidad para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. Y es que, resumiendo, pues, uno de los objetivos, grandes objetivos de la didáctica es esa preparación, ¿verdad?, el estudiante para la vida, porque definitivamente que si el conocimiento o el tema que usted le lleva, se lo lleva demasiado abstracto, tal vez no va a adquirir ese conocimiento como se debe, porque si el estudiante en ese proceso usted lo pone a hacer algo, a manipular, a observar, el aprendizaje de él va a ser mucho, mucho más positivo, va a ser de tal manera que pueda ponerlo en práctica, que se pueda desarrollar plenamente en su comunidad y que pueda romper esas barreras, ¿verdad?, que existen hoy día y que lastimosamente, pues ustedes saben, lo están viviendo, lo han vivido a través de su experiencia. Romper esas barreras de que el que está por allá apartado no tiene esas posibilidades. ¿Y cuántos de ustedes no se sentirán orgullosos porque yo sé que tienen años de servicio, tienen mucha experiencia? Cuando ven a un estudiante desarrollarse profesionalmente, sale de esa comunidad a estudiar a un colegio para acá, para afuera, para el área urbana, y mucho más si tiene esa oportunidad de ir más allá, porque todo eso se lo brinda el docente, esas ganas de enseñarles didácticamente, también con el aporte del padre de familia, ¿verdad? Con el apoyo del padre de familia, el docente puede cambiar la vida de esos niños, puede cambiar la vida y puede sacar a uno más
de la desidia en la que se encuentran muchos de nuestros estudiantes en estos pueblos que están olvidados. Y de verdad que por una parte me alegra que algunos de ustedes tengan esa oportunidad de estar allá, porque yo sé que ustedes, aunque sea de uno que rescate, es ganancia. Yo le decía a Dios, porque la primera experiencia que tuve fue de trabajar en un colegio particular, ¿verdad? Un colegio particular en donde los estudiantes lo tienen todo. Me refiero a estos, me refiero a la parte económica, a la alimentación, ¿verdad? Me refiero a eso. Unos padres de familias que tenían económicamente muy bien, estudiantes que lo tenían todo. Tuve la oportunidad, yo le decía a Dios, Padre de la gloria, permítame la oportunidad de trabajar. Ya estoy aquí en este colegio y yo estoy tratando de dejar mi huella, pero permítame, Padre, esa oportunidad de laborar allá en ese rincón en donde esa parte, donde no haya nada, por decirlo así, esa parte económica, donde haya mucha necesidad. Y ustedes saben qué pasó. Dios me dio esa oportunidad. Trabajé 5 años en ese colegio particular al que le debo mucha experiencia, una directora cubana, y ustedes saben que la educación en Cuba es muy buena. Y luego me fui para allá, para el campo, donde tenía que embarcarme 3 y 4 horas en el bote o en la lancha. Y cuando llegamos allá, pues evidentemente, en la escuelita allí, Dios me dio esa oportunidad también de dejar esas huellas. Y yo sé que cada uno de ustedes cuando se traslade o los que ya han estado allá en área rural y ya se trasladaron, de repente hay algún estudiante que lo llame, que le escriba, algún padre de familia, porque eso no tiene precio. Y esa es la huella que usted va a dejar allá. Y por eso le decía que de alguna forma, ¿verdad? Los que están teniendo esa oportunidad de trabajar en el campo, en el área rural, están dejando esa huella. ¿Cierto? Seguimos. La didáctica como arte se refiere necesariamente a la belleza. Perdón, no necesariamente se refiere a la belleza, ni es un objeto material. Arte significa cualidad intelectual práctica, habilidad interna que se manifiesta como una facilidad para producir un determinado tipo de obra. Así es como nos referimos al arte de bailar, escribir, cocinar, de fabricar aviones, proyectar y en nuestro caso el arte de enseñar. Pero dice que no se refiere necesariamente a la belleza. Que la didáctica como arte, ¿verdad? Que lo decíamos hace un rato, comentábamos, es esa forma como el docente hace que un conocimiento o que un determinado tema, que por muy difícil que parezca, se le haga fácil para el estudiante aprenderlo y ponerlo en práctica. Y tenemos la didáctica como ciencia. Quien educa puede a su vez lograr el aprendizaje de una serie de conceptos, procedimientos, valores o actitudes claros y ordenados y fundamentados que tratan de producir mentalmente las principales ideas, tesis y procedimientos que componen el arte de enseñar. Esto es lo que se llama la ciencia didáctica y como que tiene, ¿verdad?, una relación allí, ¿verdad? Porque, como dice el texto, que el que educa logra que el aprendiz pues pueda tener ese conocimiento, pueda manejar esos conceptos, los procedimientos, pueda manejar ese conocimiento y lo pueda poner en práctica.
la didáctica, ¿verdad? Tenemos que, está hoy en día pues teniendo ese auge y que tenemos que ir cambiando o rompiendo paradigmas hacia modelos didácticos interactivos, ¿verdad? Como lo que decíamos sobre el reto que tenemos en la actualidad por la pandemia y que educación no se puede quedar atrás, que tenemos que seguir reinventándonos y no desmayar para poder llegar a nuestros estudiantes. No existe un modelo didáctico único y universal y depende en primer término de tres elementos esenciales que interactúan permanentemente. Ellos son el alumno o alumna, el profesor o profesora, el currículo, ¿sí? El alumno o alumna, con todas sus características personales, psicológicas y socioculturales, su nivel de desarrollo mental, su interés y motivación para aprender, así como sus conocimientos y experiencias previas. Ustedes saben que nosotros por allá también, tanto en el área urbana como en el área rural, como en el área rural, aprendemos de nuestros estudiantes. El profesor o profesora, con su propia personalidad, su preparación, su competencia profesional, académica, metodológica, su capacidad de comunicación, entre otros. Y el currículo, que es la columna vertebral del sistema educativo. El currículo ha de desarrollarse incluyendo los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales, las habilidades y destrezas, sus estrategias metodológicas, los medios y materiales, así como la evaluación. ¿Algún comentario al respecto? No, profe. ¿No? Seguimos. Por allí se integró alguien al grupo, a la sala. Continuamos. Factores que intervienen en la didáctica a nivel macro. Tenemos la sociedad, el sistema educativo nacional, la estructura curricular nacional o regional, las normas generales sobre infraestructura, ¿verdad? El sistema de formación docente. Mire todos los aspectos, todos los factores que intervienen, ¿verdad? En el quehacer educativo, en la esencia, en el trabajo que hace el docente en clase con sus estudiantes. La sociedad, con su realidad socioeconómica, su cultura, su sistema político, su ubicación geopolítica, su situación actual como país, su ideología, ¿verdad? Que estos son factores que intervienen a nivel macro con el tema pues de la didáctica en el quehacer educativo. En la esencia, como les decía, porque realmente el trabajo que hace el docente en clase, ya sea en el aula o en cualquier momento que tenga esa conexión con el estudiante, es la esencia del sistema educativo de nuestro país. El sistema educativo nacional, con su estructura, sus principios y fines educativos, con su financiamiento, su funcionamiento. La estructura curricular nacional o regional, con sus componentes, sus enfoques, sus contenidos, estrategias metodológicas generales y su sistema de evaluación. También tenemos otro de los factores, las normas generales sobre infraestructura, que también son muy importantes, ¿verdad? La construcción, o sea, la infraestructura en sí para
la construcción de las escuelas a nivel nacional, ¿verdad? Las leyes existentes en nuestro país, todos los procesos, los procedimientos, ¿verdad? Los trámites para este tema de la construcción, adquirir el mobiliario, los materiales, todo lo que se necesita para que se pueda desarrollar este acto docente. El sistema de formación docente también, muy importante, su currículo, el perfil profesional, nivel y duración, la preparación, la capacitación de los docentes. Todos estos factores que intervienen en la didáctica a nivel general, a nivel macro, ¿verdad? Cuando digo a nivel macro, me refiero a nivel mundial, a nivel nacional, ¿verdad? A nivel regional, porque vamos a ver entonces los factores a nivel micro, que son el ambiente natural y social, la infraestructura educativa, la organización escolar. En el ambiente natural y social, la región geográfica, la comunidad en donde está ubicada la escuela, el colegio, la composición familiar, su situación socioeconómica, su ubicación dentro de la comuna, zona residencial, zona urbana popular, zona urbana marginal, zona rural, ¿verdad? La infraestructura educativa, tipo de construcción, los materiales, las esteras A2, condiciones mínimas y máximas, ¿verdad? Equipos, materiales, medios, ¿sí? La organización escolar, el proyecto educativo de centro, ¿verdad? Que ustedes, cada uno lo conoce, ¿sí? El PEC, en donde usted labora, me imagino que ustedes también tienen conocimiento sobre este documento, la misión, la visión, ¿verdad? El estilo de la dirección, los equipos de profesores, su experiencia, su edad, su sexo, su preparación y sobre todo, pues, ese compromiso, ¿verdad? Ese compromiso docente que tiene el profesional de la educación para con sus estudiantes. También tenemos un factor a nivel micro, el salón de clase, donde se desarrolla el acto docente, el número de alumnos, su edad, sexo, implementación del aula ambiente, ¿verdad? Con esto concluimos que ya no cabe determinar un solo modelo didáctico como válido. Y por eso les decía, iniciando, que en nuestro sistema educativo, pues la didáctica nosotros no podemos enmarcarnos o tener, porque hay diversidad cultural, social, ¿verdad? De religión, diversidad económica en nuestro país. Entonces que no podemos determinar un solo modelo y que esto tiene que ser así, no podemos salirnos de ese marco, ¿verdad? De hierro, sino que hay diversidad en nuestro país. Pues las realidades tan complejas exigen que el maestro o maestra conozca y domine una gran variedad de modelos y determine en qué momento emplear qué modelo y cuándo combinarlo con otro. Insistiendo cada vez más en modelos didácticos con relaciones interactivas, donde se da una interrelación entre alumno, alumna, entre el profesor, profesora, alumnos, alumna y su entorno, integrando saberes y abarcando al ser humano en su totalidad, para así lograr comprender y poder transformar su realidad. ¿Tienen algún comentario?
respecto de lo que hemos estado explicando, analizando de manera general. Bueno, sí, esto, en esta parte, en este punto, pues es muy importante tener en cuenta, pues, que no solo el conocimiento que va a adquirir el estudiante va a depender de lo que se haga en el aula, lo que se trabaja en el aula, sino que intervienen, pues, todos estos elementos, tanto dentro de la institución como fuera de ella, y es muy importante, pues, tener en cuenta eso para poder, pues, allegar o hacer que el estudiante internalice esos conocimientos que se desean y alcanzar esos objetivos con ellos, porque muchas veces esto, pues, entra mucho en juego lo que es el ambiente familiar, no hay hay demasiados problemas, por así decirlo, y el estudiante pues llega al aula ya más distraído, va a ser mucho más difícil para el docente de pronto hacer que el estudiante comprenda lo que él desea si no se tiene ese conocimiento, pues para poder ayudarlo a trabajar esa parte. Siento yo que es muy importante pues tener esa accesibilidad pues para que el estudiante pueda ir internalizando todo. Exacto. Así es, profa. Y es que somos parte, ¿verdad?, de un sistema educativo que no solamente depende, como usted manifestaba, de lo que haga el docente en clase, sino que también dependemos de factores, ¿verdad?, a nivel macro, a nivel micro, para que nos puedan ayudar a facilitar, ¿verdad?, ese proceso. Y es muy importante eso, porque por eso es que la didáctica es tan importante, porque a veces cuando llegamos a esos lugares donde hay mucha necesidad, ¿verdad?, ahí pone ese docente ese ingenio para enseñar a sus estudiantes. Y cuando el docente labora también acá en el área urbana, también tiene que poner ese ingenio, porque también hay otro tipo de situaciones. Y a nivel nacional, el sistema educativo, ¿verdad? Nuestro máximo regente, el Ministerio de Educación de Panamá, pues tiene que estar anuente de todas esas necesidades que tenemos, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, porque todos son importantes. Lastimosamente, pues a veces se ve como que las áreas apartadas. Yo hago énfasis en esto porque mi primera experiencia en el sector oficial fue allá, y de verdad que es bien difícil porque allí la vocación que tiene el docente lo lleva a realizar ese trabajo y a dejar las huellas. Compañeros, aquí yo les traigo el primer taller, no sé si logran verlo, ¿verdad? El taller número 1, con relación a el tema pues que hemos estado analizando de manera general, pues, sobre la didáctica, ¿sí? Y aquí hay algunas indicaciones para que usted desarrolle este taller individual, cuyo valor pues es de 25 puntos. No, profe, no se ve. ¿No se ve? No, Ay, a la vida. sala. Pero se ve pequeñito o cómo. No, se ve el tema de que hacia la didáctica, módulos educativos interactivos, eso es lo que se ve. Profe, Profesor, se quedó en la diapositiva 19. Ay, disculpen, ¿y por qué no me avisaron? Es que yo estoy pensando que están viendo las diapositivas. Ahora, Sí, bueno. vamos a ver aquí. Ahora ven la página. Ajá. Vamos a ver, proyectarlo en grande para ver. Ahora, ¿se ve? ¿No lo ven? Está bastante pequeña. Ah, ok. Entonces,
Bueno, yo voy a explicarle aquí de manera general y ahora entonces les proyecto pues el módulo, el tema de hoy y el tema a distancia para entonces explicarle pues sobre la asignación, ¿sí? Aquí tenemos entonces sobre el tema 1 que le decía, la didáctica, de manera individual. Sería entonces su hoja de presentación, hoja de 8,5 por 11, margen estrecho, interlineado a 1.5, letra Arial 12 y justificado. Ahí que entonces, ¿qué estaríamos evaluando? Los siguientes criterios. Presenta, casi siempre son los mismos y pues es bastante sencillo, no es nada complejo. Presenta las asignaciones siguiendo las indicaciones dadas, cuida la ortografía y la redacción, se evidencia en la asignación creatividad, dedicación al resolverla. Las respuestas a las preguntas muestran sentido de investigación y revisión del contenido facilitado. Ofrece respuestas producto de la reflexión, análisis del material. ¿Y cuáles son las preguntas? Aquí están. De acuerdo a la temática estudiada, desarrolle lo siguiente. Elabore su propio concepto de didáctica. Explique con sus palabras la importancia de la didáctica en la labor docente. ¿Por qué se dice que la didáctica es ciencia y arte? Escriba su conclusión acerca de los objetivos de la didáctica. El material está en la plataforma, no sé si lo han visto, han podido verlo. En un cuadro como el siguiente, escriba los 3 conceptos de didáctica que más le llamaron la atención y por qué. Esos conceptos también están en el material que se les está facilitando, con el concepto en el recuadro y al lado por qué le llama la atención. Todo eso está en la plataforma, ¿verdad? El Sí. trabajo está en trabajo y el documento en documento. El Ajá, trabajo se exacto. hace con el documento. Exacto. Ya ahí ahorita les voy a mostrar para que estén más claros en ese sentido. Ya va para allá. Vamos a buscar el documento. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, básicamente la estructura de los 4 módulos, los 4 ejes temáticos, son parecidos, ¿sí? Para que no estén de repente de que el profe nos puso esto, lo otro, y igual, de todas maneras, si tienen alguna duda, pueden escribir al grupo que creó la coordinadora, la profesora, ay, se me escapa el nombre, bueno, la coordinadora, ¿sí? Allí entonces tenemos el tema 1 de la didáctica en la sesión 1 de hoy, presencial 31 de enero. Aquí usted ve todo el material, ¿verdad? Todo lo que nosotros de manera general hemos analizado, comentado en esta mañana, ¿sí? Y ahí ustedes ven los objetivos de la didáctica como arte, como ciencia, y es un material corto, y posteriormente, entonces, allí lo que les estaba mostrando sobre el taller. Ahora lo ven mejor, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces ahí ustedes ven el taller 1 que es individual. Ahí, aquí están en esta parte las indicaciones, ¿sí? Luego tenemos los criterios de evaluación. Y por último, aquí tenemos entonces las
preguntas que usted de manera, pues, de acuerdo a lo que hemos conversado, de acuerdo a la lectura analítica que usted le dé al material, de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Usted contesta las preguntas. A mí siempre me gusta, pues, que el estudiante, si resume o toma un extracto del material, no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Usted puede copiar el material, pero siempre exponiendo su análisis, porque de eso se trata, pues, de que nosotros reflexionemos, analicemos sobre el material y expongamos nuestras ideas, porque esa es la esencia, eso es lo importante, ¿verdad? De que nosotros sepamos su opinión, sepamos, ¿verdad?, sobre su experiencia, sobre sus habilidades. ¿Qué opina usted sobre el material? Y para ponerlo en práctica en el quehacer educativo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen las preguntas, las 5. El cuadro este que está aquí corresponde a la pregunta número 5. En un cuadro como el siguiente, escriba los 3 conceptos de didáctica que más le llamaron la atención y porque ahí usted lo escribe. Ese está en Word, el mismo documento le va a permitir crearlo allí, nada más entonces haciendo los ajustes necesarios. Y por último, una observación que dice, puede ampliar sus conocimientos y respuestas a través de la búsqueda de información en algún medio digital o impreso, como una forma autodidáctica de aprendizaje. Bien, entonces, vamos aquí. Ese es con relación al material número 1 de la sesión de hoy. Y les presento entonces rápidamente el siguiente material para que lo vean, que ahora cuando termina la clase yo les subo ese material también, que es la sesión a distancia. Y entonces este material es en equipo. ¿De qué trata? El tema 2, tecnologías como herramientas de apoyo en la educación. La sesión 2 a distancia, 7 de febrero 2021. Está el desarrollo del tema, ¿sí? Me imagino que ustedes se reúnen virtualmente, no sé si tienen la posibilidad, siguiendo las medidas de bioseguridad, aunque es difícil. Personalmente, no sé, ustedes de verdad como autodidactas, pues buscan la forma de comunicarse, leer el tema, hacer un análisis, ¿verdad?, reflexivo o un resumen analítico que le llamo, y luego entonces viene el taller que tiene básicamente la misma estructura. Y aquí viene entonces el taller. Taller número 2 en equipo, valor 25 puntos. Sesión 2 a distancia, 7 de febrero. Y el tema, las tecnologías como herramienta de apoyo en la educación. Y aquí tenemos las indicaciones, ¿sí? Las indicaciones Profe, generales. disculpe, ¿te está compartiendo pantalla? No. Sí. No. No, no sale. Bueno, perdone. Vamos a ver, vamos nuevamente. Sí, ustedes me dicen, no pasa nada. Es que ustedes saben, con esto de la tecnología, a veces la señal es un poco débil y de repente no sale. Vamos a ver. Y no pasa nada, vamos nuevamente. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Les decía, pues, está el desarrollo del tema. Ustedes se reúnen en equipo y entonces analizan el material. Aquí está todo el material a desarrollar a través, pues, de la lectura compartida en el equipo. Luego, entonces, al final,
de el módulo tenemos el taller número 2, que, como le decía, básicamente tiene la misma estructura, con las indicaciones en la parte superior izquierda. Luego viene entonces la pregunta o el taller. De acuerdo a la temática estudiada, desarrolle lo siguiente: desarrollar un resumen analítico, que era lo que le decía, y de acuerdo a sus experiencias, plasmar sus observaciones sobre la realidad educativa actual en Panamá sobre el tema en cuestión. Y luego aquí tenemos el cuadro que contiene los criterios de evaluación, que prácticamente son los mismos, y por último la observación. Con eso entonces tenemos la clase 1 y 2. El material de la clase 1 de hoy ya está en la plataforma. Ahora, cuando terminemos, entonces le subiré el módulo del tema número 2, que es a distancia para el próximo sábado. No sé si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consulta al respecto. El tema número 2 es el grupal, ¿verdad, profe? Exacto. ¿Y hay que Exactamente. ponerlo con usted? ¿O hay que ponerlo, no? No. Se hace grupal y se sube a envía. la plataforma. Ajá, Okay. se sube a la plataforma. El único material que van a exponer sería el final, que entonces ya la de última eso. clase. Exacto, en la última clase, con un representante de cada equipo, y allí sería en la última clase, ¿sí? En la última clase, para efectos pues ya de, o sea que en la próxima clase virtual yo les estaré entonces comentando al respecto, como para no confundir un poco. La clase virtual, ¿verdad? El taller individual. La clase a distancia, el taller grupal, para que ustedes tengan la posibilidad de apoyo entre el equipo. Ok, profesor, para aclarar, cada uno de los integrantes del grupo debe subir la asignación de forma personalizada, o en la clase anterior solamente lo subía al coordinador y era la nota para los 3 del equipo. En este caso, cada uno sube su asignación, ¿verdad? ¿Y en las cuántas materias llevan? En las clases anteriores, ¿cómo ha sido No, profe, algunos han sido que cada uno suba su material. Yo pienso que se haga en grupal y que cada uno suba en su plataforma el material, porque en la clase pasada el coordinador lo subía y entonces después como que me faltaban notas de mis talleres, y yo prefiero que cada uno se haga en grupo, pero que cada uno sube en su plataforma su trabajo. Es mi opinión personal. En cuanto a los talleres individuales, no hay problema porque cada uno sube, ¿verdad? Correcto. Y en los 2 talleres grupales, igual, pues que se comparten ya una vez tengan terminado el trabajo, y que cada uno lo suba para evitar de repente alguna confusión en cuanto a lo que está planteando la compañera. No hay inconveniente en eso, que cada quien suba el trabajo. Y si por alguna razón, también me dieron indicación de la administración, por alguna razón muy así, de falta de conectividad con la plataforma, por el internet, pues ya en última instancia, pues enviármelo a mi correo, pero siempre primero buscando la primera opción, que es en la plataforma, para que se vea pues que cada uno subió su trabajo individual y grupal. ¿Estamos bien? Perfecto. Ok. Son Está 4 bien, profe. talleres. Ok. ¿Algún comentario final? A ver. Bueno, profesor, con relación a lo que se mencionaba en la explicación de lo que es la didáctica, más que nada nosotros como docentes siempre tenemos que basarnos en el contexto donde está nuestra escuela. Para de allí entonces partir
y utilizar lo que usted decía o lo que se dice que pues nosotros como docentes tenemos que tener ese arte de enseñar, ¿verdad? Ese papel tan importante que nosotros tenemos que jugar a la hora de enseñar nuestras clases y saber pues de que cada día nosotros tenemos que reinventarnos para poder facilitar ese conocimiento a los estudiantes y más en estos tiempos de pandemia, de tecnología, de nuevos retos que hay. Entonces, de allí parte que nosotros como docentes tengamos esa creatividad de poder alcanzar la alta capacidad de asimilación del estudiante, el interés de ese estudiante para que pueda adquirir ese conocimiento perdurable y que sea satisfactorio tanto para el niño como para nosotros como docentes, y pues inculcarle a ellos, como usted lo mencionó, ese reto de poder asimilar las cosas, de poder solucionar lo que es el devenir de la vida, de lo que se enfrenta en el día a día, para poder que él pues sea capaz de poner de manifiesto ese conocimiento que ha adquirido. Y algo muy importante que la compañera mencionaba en antes, creo que es Yesemarí, del asunto de las matemáticas. Lamentablemente es cierto lo que ella dice, ¿no? Muchos de nosotros como docentes ponemos las barreras, no tanto en matemáticas, sino en cualquier asignatura. Le vendemos la mala idea, la mala impresión al estudiante de que la asignatura es difícil, cuando en realidad yo lo considero como pereza por parte de nosotros, una apatía para poder enseñar o hacer más dinámica, más participativa la clase en X o Y materia. Entonces, eso va a depender de la mentalidad del docente a la hora de enseñar, y por eso yo pienso que el buen docente, el docente debe ser bien creativo. Por eso decía que cada día debemos reinventarnos para poder llegar al estudiante, y no tanto en las áreas apartadas o en las áreas urbanas, porque igualmente no hay tecnología, pero yo puedo hacerle llegar esa tecnología a mi estudiante, enseñarle cómo se usa una computadora, lo que es una proyección de un video, utilizarla, aunque no la tengan, pero puedo llevar mi computador y poder ayudar a ese estudiante a que vea, observe y vaya aprendiendo, para cuando llegue acá al área urbana no sea algo nuevo. Le va a poner en una el piso, cosa, se le van a decirlo poner las así, piernas negras. por decir así, algo monstruoso para ellos, porque Así es. muchas veces, aunque estemos en el área urbana y haya toda la disponibilidad del equipo, de los salones de informática y todo lo demás, siempre hay como esas excepciones de las reglas, ¿no? Está todo, pero a la hora de poder enseñarle a los estudiantes siempre hay una barrera que nosotros como docentes la ponemos, o la pone el director, o la pone el propio sistema, y es allí donde nosotros, realmente lo digo, tenemos que reinventarnos para poder acceder a esa motivación de mi estudiante para que pueda adquirir ese conocimiento. Entonces, cada día nosotros como docentes debemos reinventarnos para poder enseñar, para poder ser atractivo nuestro temario de clases a nuestros estudiantes. Y es por eso que se dice que la didáctica es el arte de enseñar, y esa arte va en mi creatividad, en mi manera de pensar y de hacer pensar a mis estudiantes que todo es posible en la vida. Así es. Muchas gracias, profa, por su reflexión, su atinada reflexión, profa. Y es que aunque nosotros como docentes dependamos, ¿verdad?, de un sistema, y lo que les mostraba en las últimas diapositivas es que hay factores a nivel macro, que hay factores a nivel micro, ¿verdad?, hasta llegar al aula de clase, que no permitamos, como dice la profesora,
no permitamos que esos factores sean esa barrera. Por supuesto que eso se nos dificulta mucho más, pero lo importante es, con una actitud positiva, poder llegar a nuestros estudiantes, poder realizar un planeamiento contextualizado, ¿verdad? Que el niño aprenda algo, que lo ponga en práctica. Gracias, profa. No sé si alguien tiene algo, alguna aportación, y si no, entonces para despedirnos. Gracias, profesor, por todo. Hasta luego. Bueno, Profe, ese Profe, taller número para 1, la, ¿para qué fecha? para el siguiente sábado, tengo entendido que el de hoy lo entregan en la semana o hasta el sábado, al siguiente sábado, o tienen alguna forma de entregar, alguna otra metodología. No, profe, cuando usted, no sé, ponga la fecha. Ujú. Me imagino que un día antes de la siguiente clase Sí, siempre. exacto, en la semana o ahí el fin de semana que viene. Igual yo voy a estar revisando y cualquier consulta estamos a la orden, ¿sí? Ahí tienen mi teléfono, ahí también la coordinadora, la profesora Andreina, me acordé, profesor, tiene un grupo que creó, en donde estamos todos allí, creo, y cualquier consulta con mucho gusto, y si no, al privado, mi número es el 6710-0700. Mi número es 6710-0700. Allí me escribe al WhatsApp o me llama. Si me escribe, pues se identifica estudia el nombre, estudiante del técnico, y con mucho gusto estoy para servirle, para ayudarle. profesor, disculpe, 6710. 0700. Ok. Profesor, para la asistencia, Ginela González, no tenía señal, profesor, y estoy en un cerro Ok, buscando ok. señal. Listo, profa. Y te conviertes en lo que piensas. Ten pensamientos positivos. Se recuerdan que les decía al principio que con una buena actitud podemos cambiar el rumbo de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes y de nuestro año. La verdad es que ha sido un gusto poder compartir con ustedes, un grupo excelente, con mucha experiencia, ¿verdad? Y de verdad que estamos para servirle, esperando pues que esta pandemia termine pronto, esperando que la bendición de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Amén. Hasta pronto. Amén, profe. Hasta pronto. Gracias igual, profe. Próxima, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, pásenla bien. Chao, chao. Bye, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Nos Buen vemos día, la próxima. saludos.